En este ejemplo, nos muestra un cuerpo, un paralelepípedo, de un material dado, en la que se está aplicando una fuerza F, como se muestra en la figura, perpendicular al área de esta cara del paralelepípedo que señalo. Ese es A, el área A. Y hay un plano que corta a este cuerpo con un ángulo θ, como se muestra aquí en la figura, respecto a esta línea vertical. Entonces, en función de ese corte que se produce, vamos a responder las siguientes 4 preguntas. Primero, calcular esfuerzo de tensión, ¿no? O sea, el esfuerzo de tensión es sigma como la fuerza que queda perpendicular al área. ¿De acuerdo? Queda en función de F, la fuerza aplicada, el área, esta área A, y θ. La segunda pregunta también es calcular el esfuerzo, pero de corte. En ese caso, sería tau. Es valorar la fuerza que quede paralela al área. Y las dos últimas preguntas tienen que ver con procesos de optimización. Es decir, ¿para qué valor de θ es máximo el esfuerzo de tensión? ¿Y para qué valor de θ es máximo el esfuerzo cortante? Una vez que yo encuentre esta función de sigma y de tau, tengo que maximizar estas funciones para encontrar esta variable para el cual se produce esa maximización. Veamos cómo se hace eso. Primera pregunta. Hacemos la descripción gráfica. Esto es una vista lateral. O sea, estamos viendo desde aquí, ¿no? Ahora, esta cara. Estamos viendo una vista lateral y vemos esta cara. Entonces, vemos ahí descritas las fuerzas por ambos lados. También la línea de perfil del plano, que corta el cuerpo con un ángulo θ. Y de aquí, entonces, vamos a descomponer esta fuerza para que sea una componente perpendicular al plano y paralela al plano. Es una estrategia para poder encontrar y responder las preguntas, tanto el esfuerzo de tensión como el esfuerzo de corte. Entonces, para el caso A, veamos, ¿cómo queda esa fuerza? Bueno, esta fuerza descompuesta en la línea perpendicular al plano y la otra tangente. Entonces, por supuesto, ya esta fuerza que queda perpendicular, que le estoy llamando Fn, va a ser igual a F por el coseno de θ, ¿no? De tal manera que, entonces, ya se pueda aplicar la definición. ¿Cuál? Que el esfuerzo de tensión va a ser esa fuerza perpendicular, esa fuerza normal al área. Por supuesto, esta fuerza perpendicular no es respecto al área que queremos dejar en función del dato que nos dan, sino de esta área del plano, A'. Por eso divido la fuerza perpendicular para A'. Y entonces por eso tengo que esa fuerza perpendicular, como ya les había dicho, es F por el coseno. A' se puede encontrar porque si ustedes miran acá el coseno del ángulo θ, ¿verdad? Este que está aquí, es la proyección de esta área A', que es básicamente el dato, el área A, de la cara, de una de las caras del paralelepípedo. Esta es el área dato, dividido para el área A'. Esta de aquí es el área A'. Entonces, claro, si ustedes despejan A', obtienen ahí A coseno. Entonces ya está dada la fuerza perpendicular A' y el valor de A'. Entonces lo que resta ahí es manipular los términos y quedando F sobre A por el coseno cuadrado de θ. Ahí tenemos la primera función. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Calcular el otro esfuerzo. El esfuerzo de corte. Para el esfuerzo de corte, tenemos que valorar, en cambio,
fíjense ustedes que ahora, al calcular tau, tenemos que valorar la fuerza dividido por el área. Pero esta fuerza es la fuerza paralela, la fuerza tangencial, que queda a A'. Y esa fuerza tangencial es esta. Y esa fuerza va a quedar como F por el seno de tita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular eso. Quizás ustedes se están preguntando, pero no me explicó por qué este ángulo es tita. Bueno, recuerden que nosotros hemos dicho que si usted tiene dos líneas como esta, A y A', que forman un ángulo, y luego tienen otras dos líneas, como la que contiene AF, que es perpendicular a A, y la que contienen a la fuerza normal, que es perpendicular a esta, A'. Por condición de perpendicularidad, estas dos líneas contendrán tita. La segunda pregunta, ahora como es valorar el esfuerzo de corte, decíamos dividimos, ¿no? En la fuerza tangencial o paralela para el área A'. Y de la figura, entonces, esta fuerza tangencial, que está aquí, equivale a este lado del triángulo. Y es F por el seno. Este es el valor de la fuerza tangencial, esta que señalo aquí. Mientras que A', por la misma razón que hicimos anteriormente, va a ser A coseno teta. Sigue siendo A coseno teta. De allí entonces nos queda que la función de tau del esfuerzo de corte queda en términos de F dividido para el área A, insisto, es esta cara del paralelepípedo, por seno coseno. Entonces ya tenemos sigma, tenemos tau. Ahora sí ya podemos responder las siguientes dos preguntas. Que en el caso literal C, era encontrar el ángulo tita para el cual el esfuerzo de tensión es máximo. Es decir, si yo estoy aplicando, fíjense ustedes, esta fuerza, ¿no?, al paralelepípedo. Entonces, a ver, déjenme dibujar acá, en perspectiva. Yo tengo aquí el paralelepípedo. Y estoy aplicando esta fuerza F de tensión en estas caras, que tiene una sección A. Y aquí viene un plano, ¿no es cierto? Aquí venía un plano. Entonces, ese plano, ¿con qué ángulo debe cortarse para que el esfuerzo producido por esta fuerza dada sea máximo? Bueno, inicialmente está así cortándolo, ¿no? Vamos a ver qué ángulo debería tener. A priori podría alguien ya decir, sí, eso es fácil ver, que el ángulo debería quedar entonces en un plano que quede perpendicular a F. Ese es el máximo. Entonces tita debería ser 0 grados. Bueno, probemos que es 0 grados. Dada la función, porque esta era sigma, nos toca entonces maximizar derivando esta función sigma con respecto a tita. Hay que derivarla. Entonces, derivándola tenemos la función coseno cuadrado, 2 coseno de tita, por la función coseno derivada menos seno, entonces nos queda esta función que está aquí. Esa función la tenemos que igualar a 0, dado que identificamos 2 seno coseno con la entidad seno de 2 tita. Y aquí entonces buscamos un ángulo para el cual el seno se hace 0. Entonces obviamente eso es 0 grados, ¿no? 0 grados. Entonces claro, si yo tengo un paralelepípedo en vista lateral, entonces el plano debe cortarlo así, con un ángulo que vale 0 teta. Para la última pregunta, D, ¿cuál debería ser el ángulo para el cual el esfuerzo de corte resulta máximo? Es decir, aplico esta fuerza, ¿con qué inclinación debe cortarse para que ese esfuerzo de corte y selladura sea el máximo que se pueda registrar? Bueno, tomo la función, aquí está. La derivo con respecto a tita. Aquí tengo dos funciones en producto. Derivo el producto. Primero derivo con respecto al coseno, por ejemplo, y la derivada del coseno
saben que es menos el seno. Entonces me va a quedar menos seno cuadrado. Y la otra, la derivada del seno, es el coseno, entonces me va a quedar coseno cuadrado. ¿Ya? Igual a 0, tiene que seno cuadrado es coseno cuadrado, saca la raíz y le queda esta igualdad, de que el seno es igual al coseno. ¿A qué ángulo la función seno y coseno tienen el mismo valor? Bueno, raíz de 2 sobre 2, 45 grados. Entonces tenemos, si este ángulo es de 45 grados, el esfuerzo de corte desarrollado es el máximo. Ahí tenemos la respuesta entonces a las preguntas que se nos plantearon.